He probado durante varias semanas, prácticamente un mes, este nuevo MacBook Air M3. Y tras probar sus antecesores MacBook Air M2, MacBook Air M1 en los últimos meses, también el MacBook Pro M3, este producto me ha dejado con un sabor agridulce. Es el mejor MacBook Air hasta la fecha, pero no lo he notado. Te explico. Desde que me llega a casa lo saco de su caja, hago el unboxing. La sensación durante las primeras horas con su rendimiento, con su diseño, no dejo de preguntarme, ¿seguro que este no es el MacBook Air M2? Evidentemente voy a la información del sistema, voy a la caja y por todos lados pone MacBook Air M3. Pero la sensación es que nada ha cambiado. A nivel estético, a nivel pantalla, a nivel general, todo parece idéntico. Y así lo confirman las especificaciones de Apple. Misma pantalla con 13,6 pulgadas, con resolución Liquid Retina, con 500 nits de brillo máximo, con 60 Hz, una pantalla muy bien calibrada a nivel de colores. Es lo mismo que el año pasado. ¿No me gusta el notch? No, me sigue sin gustar, pero no puedo echar nada en falta. Mismo diseño en los mismos colores exactamente iguales que el curso pasado. Es verdad, es excelente, es ultra delgado con 1,13 centímetros de grosor y con 1,26 kilos de peso. Es poco menos que una obra de arte en lo que se refiere a portátiles, no le puedo poner absolutamente ninguna pega. De hecho, ha habido una pequeña mejora al parecer, que es una de las pocas novedades, que es un recubrimiento especial en la parte trasera de la pantalla para evitar un poquito más las huellas. Sinceramente, no he notado mucho cambio. Los mismos 4 altavoces que suenan exactamente igual. Vemos en las especificaciones de Apple que ha habido algún tipo de mejora en los micrófonos, pero sinceramente grabando videollamadas o haciendo algún tipo de grabación puntual, pues no he notado gran cosa. Su batería, su autonomía sigue siendo espectacular, entre 11 horas y media de pantalla, 2 días de uso prácticamente. Esto es algo que nadie puede igualar a día de hoy en el mundo de los portátiles. Y también, igual que teníamos en el M2, es silencioso más no poder y apenas noto calentamiento en ningún tipo de momento. Ni siquiera incluso editando vídeo, por lo menos en la primera media hora. Es espectacular. Como ves, todo era un déjà vu en mis primeros días. Incluso algo de aburrimiento, sinceramente. Y este aburrimiento, con un producto nuevo que es más caro que el modelo anterior, no me estaba gustando nada. Así que tuve que profundizar en las especificaciones de Apple para saber cuáles eran las diferencias evidentes. Y está claro cuál es. Cambiamos M2 por M3. Entre el M3 y el M2 hay 3 diferencias claras. 3 mejoras que llegan que no teníamos el año pasado en el chip anterior. La primera, trazado de rayos. Esto nos va a permitir que, por ejemplo, a nivel de juegos, de gaming o a nivel de desarrollo de videojuegos, entre otros tipos de funciones, pues nos vaya a permitir una mejora a nivel ray tracing, este trazado de rayos, a nivel de la iluminación en tiempo real, etc. ¿Este es un dispositivo para jugar? No, ni siquiera, te voy a decir, lo es el MacBook Pro M3. De hecho, te dejo aquí mi experiencia jugando con un MacBook Pro a día de hoy. Así que quizás a nivel desarrollo de videojuegos te pueda llegar a ser interesante, pero veremos esto luego al final del vídeo porque no sé si merece mucho la pena. Tiene un motor de decodificación AV1, un estándar que empieza a ser a nivel de vídeo pues interesante y que va a ser usado de aquí a unos años de forma masiva seguramente, pero que tampoco va a aportarnos demasiado respecto al año pasado. Y algo que no se comenta y quizás, aunque parezca una cosa menor, puede ser lo más relevante de diferencia entre el M3 y el M2, es que en los cursos anteriores, con el M2 y con el M1, únicamente podíamos conectar este MacBook a una pantalla externa. De esta forma podíamos tener la pantalla del MacBook y esa pantalla externa. Pues bien, con el M3 vamos a poder tener 2 pantallas externas conectadas a este MacBook Air M3. Eso sí, no nos va a permitir tener la pantalla del MacBook Air M3 también activa. Vas a tener que bajar la tapa de la pantalla y ahora sí poder conectar 2 monitores. Esto es algo que no podíamos hacer anteriormente, por lo que sea a nivel de hardware del propio chip. Una de las pegas que tienen estos System on Chips, que son los M1, M2, M3, respecto a lo que teníamos con Intel, en donde no había ningún tipo de problema en tener incluso 3 pantallas al mismo tiempo. Pues bien, si vas a trabajar o sueles trabajar mucho con 2 monitores, el cambio al M3 lo vas a notar claramente. Y también vas a notar claramente la subida y bajada de precios del M2, del M3 e incluso del M1, del que te hablo al final de este vídeo. Y para tener el mejor precio posible en cada momento, el precio mínimo histórico, lo mejor es que te suscribas a nuestro canal de Telegram y a nuestro canal de WhatsApp. Ofertas diarias de portátiles cada día. Te lo dejo en la descripción. Me puse entonces manos a la obra comparando un MacBook Air M2 con el MacBook Air M3 a nivel de procesadores y empezamos por los benchmark clásicos.
A nivel de CPU, básicamente vienen a decirme que este procesador es ligeramente superior al M2, pero ligeramente superior. Y a nivel de GPU, pues más de lo mismo, por ejemplo pasando el Wildlife Extreme Unlimited. Y es que son 7006 puntos del M3 versus 5650 del M2. Sí, hay una mejora a nivel gráfico evidente en este benchmark, pero vamos a ver si esto se traduce en resultados a nivel de aplicaciones pesadas. Y por supuesto, lo que solemos hacer en nuestro canal, lo que suelo hacer a nivel personal para el uso que le voy a dar principalmente, es para edición de vídeo en 4K. Para este canal, para todo lo que hago a nivel de creador de contenido, evidentemente. Y puede ser que te preguntes si estos MacBook Air M3 son una mejor solución a nivel calidad-precio que un MacBook Pro M3. O si merece la pena dar el salto versus el M2, que es lo que vamos a ver al final del vídeo. Puede que estés en la misma situación, así que una de las aplicaciones que vas a usar principalmente es Final Cut Pro. Que sí, que también lo hemos probado con Adobe Premiere Pro, pero para poder comparar a nivel optimización máxima entre MacBooks, yo creo que lo ideal es hacer uso de esta aplicación no nativa, pero sí desarrollada por la propia marca que fabrica este producto, en este caso Apple. Exportando un vídeo en 4K con unos 17 minutos más o menos de duración, con unos 7 GB, 7,9 GB de exportación más o menos. La verdad es que las diferencias entre un MacBook Air M3 o un MacBook Air M2 son prácticamente de pocos segundos. Estoy hablando incluso de entre 10 y 15 segundos. ¿Es esto algo relevante en mi experiencia en el día a día? Pues sinceramente es prácticamente imposible que puedas notar diferencia en este tipo de uso. ¿Dónde entonces voy a notar esa mejora del M2 al M3, más allá de poder tener dos monitores? Pues deberás irte a aplicaciones, por ejemplo, de diseño gráfico, maquetado 3D, que puedan llevar esta mejora del trazado de rayos a un uso realmente importante del mismo, porque más allá de eso, el salto gráfico, que es la principal mejora respecto al MacBook Air M2, va a ser muy complicado de ver en este tipo de portátil. ¿Dónde se ubica entonces este MacBook Air M3? ¿Para quién es? Lo estás a día de hoy intentando dilucidar cuál comprar, si el M2, si el M3 o incluso si el M1. Pues déjame decirte que entre el MacBook Air M3 y el MacBook Air M2, si quieres comprarlo a través de la web de Apple, quizás no es la que te recomiendo, lo cierto es que son 100 euros de diferencia para la misma configuración. Esto realmente pues no tendría quizás mucho sentido irse a por el M2 por 100 euros, porque vas a tener algo más actualizado por muy poca cantidad. El problema o la ventaja es que cuando vamos a sitios web como Amazon nos podemos encontrar hasta 250 euros o incluso 300 euros de diferencia. Cuidado, porque esto ya son cosas mayores, esto ya es un coste que nos puede permitir hacer muchas otras cosas, es prácticamente el doble o el triple de lo que veíamos antes en la web de Apple. Aquí sinceramente mi percepción cambia bastante. ¿Qué sentido tiene comprarte el MacBook Air M3 teniendo el MacBook Air M2 por un precio tan inferior? Pues únicamente le veo sentido para un uso poco menos casi que profesional, que vayas a usar esa mejora del M3 frente al M2 y que sí que lo vayas a poder notar a un nivel importante como para que el tiempo que te puedas ahorrar en exportar ese vídeo, que no va a ser el caso, en diseñar a nivel 3D, te pueda ahorrar tanto tiempo que te merezca la pena esa inversión. Pero sinceramente, para esa gente que va a ser prácticamente profesional, seguramente la gama MacBook Pro de años anteriores, por ejemplo un M2 Pro del año anterior, le vaya a ser más interesante por la pantalla más grande, con mejor resolución, más actualizada, con 120 Hz, va a contar con ventilación activa, lo cual va a permitir que la potencia sea muy superior, mejores gráficas, etc. ¿Vas a tener que subir de precio? Sí, pero sinceramente si estás a nivel profesional lo vas a ver recompensado muy pronto. Quizás el único momento en el que me compraré un MacBook Air M3 es en aquel momento en el que la diferencia de precio sea de 100 euros, como es en el caso de Apple, o cuando realmente necesites usar sí o sí, tu flujo de trabajo pase por usar dos monitores. Eso sí, teniendo en cuenta que no vas a poder usar el MacBook Air, vas a tener que usar un teclado y un ratón externo. Es algo que a lo mejor usáis muchos o no tantos y que a lo mejor sí que os puede resultar interesante si no tenéis todavía un MacBook con los chips M, ni siquiera el MacBook Air M1 y queréis dar el salto. Pues bien, si estáis entre el M2 y el M3 y usáis dos monitores, tener esto en cuenta a la hora de comprarlo. Pero para todos los demás, realmente creo que el MacBook Air M2 es la compra acertada a día de hoy. De hecho, la pregunta ahora es,
¿Por qué existe un MacBook Pro M3 con el mismo chip que este MacBook Air M3? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál debería comprarme si estoy en un caso un poquito más profesional? Pues es lo que te contesto justo en este vídeo aquí, en el que comparo uno y otro. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo y te espero como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.